Hola, ahora vamos a ver el tercer y último, espero que último video de la ley de Coulomb. Ya sería el último a menos de que surjan dudas que ameriten hacer otro. Entonces en este caso vamos a analizar otro sistema muy parecido a los que hemos estado analizando hasta ahora, pero este lo vamos a resolver de una manera más sencilla. En este caso, si somos suficientemente astutos, podríamos encontrar maneras de resolver problemas incluso antes de hacer cualquier número, simplemente por analizarlo. Esto lo vamos a ver, es un ejemplo particular. Tristemente no todos los casos son iguales, pero pues hay que aprovechar cuando se da la oportunidad. Entonces, por ejemplo, ahora nos presentamos este problema donde nos preguntan cuál será la fuerza total ejercida sobre la partícula A. Y ahora nos preguntan cuál será su aceleración, como un complemento en lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora nos preguntan la aceleración. Entonces, en este caso, como siempre, tomamos como referencia la posición de nuestra partícula que nos interesa y la ponemos en el centro de nuestro eje coordenado, simplemente para partir de ella referenciar estas dos partículas. Se puede centrar aquí, por ejemplo, pero pues eso va a hacer que esta ya tenga una posición distinta y pues nos va a dificultar las cosas. Entonces, para facilitar las cosas, lo más conveniente es poner como principal referencia nuestra partícula que nos interesa, y a partir de ahí vamos a estudiar la posición y la carga de las otras dos. Entonces, en este caso nos dicen que la carga de la partícula A son 7 nanocoulombs. Fíjense que ya no son micro, en este caso le pusimos nano. En este caso sería por 10 a la menos 9. Y las otras dos partículas les dimos una carga idéntica a cada una de ellas de menos 2 nanocoulombs. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la fuerza entre esta partícula y esta es de atracción, y la fuerza entre esta partícula y esta también es de atracción. Y en este caso, pues para ver lo de la aceleración, le ponemos una masa a nuestra partícula A de 5 miligramos. Entonces, nótese que también la posición donde están las partículas también nos va a proporcionar una distancia idéntica entre estas dos partículas y entre estas dos partículas. Aquí lo analizamos a través del entramado del eje coordenado. Vemos que están 1, 2 centímetros, en este caso le vamos a atribuir centímetros, y aquí también 1, 2 centímetros. Entonces, pues aquí tendríamos una distancia, pues sería este cateto más este cateto. La hipotenusa de todo esto sería 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, entonces tendríamos una distancia raíz de 8, por eso lo vamos a ver un poco después. Y en este caso sería igual 1, 2, 1, 2, y pues también tendríamos una distancia raíz de 8. Entonces, en este caso, tanto las cargas como las distancias son idénticas, y por consecuencia las fuerzas van a ser idénticas. Estas serían las fuerzas: la fuerza entre la partícula A y la partícula B, y la fuerza entre la partícula A y la partícula C. Entonces, como ya mencionamos, son idénticas porque tanto cargas como distancias son idénticas. En el problema anterior que vimos, una de las distancias era diferente y por eso la fuerza iba a ser diferente, pero en este caso, pues son idénticas. ¿Qué es lo que pasaría si alguien quisiera simplemente resolver como ya me enseñaron? Pues sabes que ya me enseñaron que tengo que descomponer los vectores y resolver y aventarme todo el procedimiento, pues va a trabajar mucho. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta persona descompondría este vector en un componente J y en un componente I, y este igual, un componente J y un componente I. Ahora, vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que pasaría? Como estos vectores son idénticos, con la única diferencia de que están orientados en otra dirección, pues aquí este ángulo también lo calcularíamos y tendría que ser exactamente igual que este ángulo que está acá, nada más que en otra dirección, y por consecuencia este componente de vector va a ser idéntico a este componente de vector, y estos dos también van a ser idénticos. En este caso, la diferencia es que este va en dirección positiva y este va en dirección negativa. ¿Qué es lo que va a pasar?
a la hora de que yo sume estos dos vectores, los vectores que están en el eje Y, sería esta magnitud menos la misma magnitud, pues se van a hacer 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sin siquiera haber hecho un cálculo, yo ya sé que estos componentes se van a eliminar mutuamente porque son idénticos y ya no tiene caso que los calcule. Ahora, por otro lado, estarían estos dos vectores, que también son idénticos, pero en este caso los dos van en la misma dirección. En este caso es una dirección positiva. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Este vector más este vector, pues sería, el resultado sería este. Tenemos mi vector de AB en dirección J y mi vector AC en dirección J. Lo sumaría y obtendría la fuerza total. Y en este caso ya no hay componentes en Y. Justo en esta posición, si cambiara la posición, naturalmente sí cambiaría también este análisis que estoy haciendo. Entonces, justo en la posición en la que están las partículas, la fuerza total nada más va a ser en dirección hacia arriba porque las otras dos fuerzas se neutralizan mutuamente. Ahora, si sabemos que este vector es idéntico a este vector, pues entonces podríamos tomar cualquiera de ellos y simplemente multiplicarlo por 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro cálculo ahora más fácil va a ser simplemente 2 veces uno de estos vectores. Para sacar, por ejemplo, el vector de la fuerza de A a B en dirección J, tendría que haber sacado la fuerza de A a B y multiplicarla por el seno del ángulo. Y ahora lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por 2. Y ya me ahorré mucho trabajo. ¿Cuál va a ser este ángulo? Pues como son 2, geométricamente son 2 en esta dirección y geométricamente son 2 en esta dirección. Lo que vimos acá. 1, 2, 1, 2. Entonces, nuestro ángulo viene dado por esta función y pues no es necesario calcularlo porque ya sabemos que son 45 grados. Y el radio, pues como les comentaba, sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz, pues sería raíz de 8 y serían centímetros. La raíz no está ocupando el centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora ese va a ser nuestro cálculo. Vamos a tener esta fórmula que ya me simplificó toda la descomposición de vectores, simplemente analizándolo porque pues somos muy astutos. Y pues ahora ya nada más nos queda sustituir estos valores. Ya aquí vimos cuánto es el ángulo. Nos quedaría calcular la fuerza y lo que salga multiplicarlo por 2. Y sabemos que eso va a ser en dirección J. Y así ya tenemos un vector con magnitud y dirección. Entonces pues ya tenemos la fuerza de A a B. Ahora sí que la tenemos que calcular, no hay de otra. Tenemos nuestra constante, 8.99 por 10 a la 9. Recordemos las unidades, a pesar de que las hemos quitado por ahorrar espacio en el texto, pues no hay que olvidarnos de ellas. Y entonces tenemos aquí, pues como le hemos estado haciendo, nos dimos la libertad de poner el valor absoluto porque ya sabemos que el signo no le vamos a dar importancia hasta el análisis vectorial. Entonces tengo mi constante 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Mi carga de A, 7 por 10 a la menos 9. Recuerden que era nanocoulombs. Y el otro también era menos 2, vamos a ignorar el signo, por 10 a la menos 9, coulomb también. Entonces hacemos esta operación. También abajo teníamos la raíz de 8, nos da esto, como eran centímetros, por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces, metro al cuadrado se elimina con metro cuadrado, coulomb por coulomb cuadrado y se elimina con coulomb cuadrado y nos van a quedar nada más newtons. Y esta es la magnitud de mi fuerza, 1.5732 por 10 a la menos 4 newtons. Entonces, volviendo a la fórmula que sacamos aquí, pues nuestra fuerza total simplemente va a ser 2 veces esta fuerza que sacamos por el seno de 45 grados y lo vamos a poner en el eje J. Entonces a mí la operación me dio esto, pues hay que revisarla, tienen que revisar para ver si encuentran algún error y me corrigen. Y entonces mi fuerza total va a ser 2.2249 por 10 a la menos 4 newtons. Ahora, pues esta es la fuerza total ejercida sobre la partícula A.
que aquí es la primera parte que me preguntaban y después me preguntaban cuál será la aceleración. Entonces, si sabemos que de nuestras clases de mecánica, de física, desde la preparatoria nos decían que fuerza es igual a masa por aceleración, recordemos que es de una magnitud vectorial, pues aquí tiene que serlo también, la masa es escalar. Entonces sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál será la aceleración? Pues despejamos, mandamos este para este lado dividiendo, nos queda aceleración igual a fuerza sobre masa. Y tenemos una masa de 5 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra fuerza y la dividimos entre nuestra masa. Estoy seguro que ahorita alguien ha de estar diciendo, pero profe, este era por 10 a la menos 3 porque son mili. Sí, están en lo correcto, pero el detalle es que en el Sistema Internacional de Medidas, extrañamente la unidad de la masa es kilogramo. Pues todas las unidades son metro, coulomb, grado centígrado o Kelvin. Pero extrañamente, quizá por practicidad en el mundo real, la unidad estándar en el Sistema Internacional para la masa es el kilogramo. Entonces sería por 10 a la menos 3 si quisiéramos convertirlo a gramos, pero lo vamos a convertir a kilogramos. Entonces pues ahí se tienen que aventar su regla de 3. Si 1000 gramos es un kilogramo, ¿cuántos serían 5 por 10 a la menos 3 gramos en kilogramos? Y les va a salir 5 por 10 a la menos 6 kilogramos. Entonces si ya hago esta división, pues me va a dar 44.498 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y naturalmente va a ser en la misma dirección de la fuerza. Y pues ya tenemos nuestra aceleración. Entonces, si hay aceleración, ¿podemos tener velocidad? Sí, claro que podemos tener una velocidad. Nada más que en este caso no les voy a poner a que saquen velocidad porque tenemos un pequeño problema de complejidad. Naturalmente, si esta partícula es atraída por esta o viceversa, pues imaginémonos que esta es la que se va a mover. Acuérdense que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección opuesta. Eso significaría que las dos se atraen mutuamente, pero por practicidad simplemente analizamos una de ellas a sabiendas de que la otra también tendría que ser atraída. Entonces imaginémonos que esta se empieza a mover, pues ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo una fuerza en esta posición, se va a acelerar, va a adquirir una velocidad y va a cambiar su posición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo la acerque y ahora en vez de estar ahí esté aquí, pues ahora su distancia disminuyó y por consecuencia la fuerza va a aumentar. Entonces va a ser una fuerza que la va a acelerar todavía más y cuando esté aquí se va a ir acelerando cada vez más y más porque cada vez está más cerca y por consecuencia sería más grande, más intensa la fuerza con la que se atraen. Y eso habría que calcularlo. Si tuviéramos una aceleración uniforme, sería lo más fácil del mundo calcular el movimiento, pero en este caso pues hay que tomar en cuenta otros factores. Recordemos que la aceleración es la doble derivada de la posición con respecto al tiempo. Y entonces, pues si despejáramos nuestra fórmula, tendríamos aquí masa por aceleración, despejamos la masa y tendríamos una ecuación diferencial. Entonces, podríamos calcular tanto la velocidad como la posición resolviendo esta ecuación diferencial. Para los que están llevando ecuaciones diferenciales junto con esta clase, pues sería interesante que lo resolvieran, pues ahora sí que si ellos quieren hacerlo, si no, pues por el momento así lo vamos a dejar, estamos bien. Cuando manejemos campos uniformes, pues va a ser mucho más fácil y pues no quiere decir que no vayamos a hacer esto cuando abordemos temas de energía cinética y potencial, va a ser mucho más fácil resolver esto y no nos vamos a quedar así con la duda, ¿no? Sino que sí lo vamos a tratar de abarcar ese tema. Entonces, pues este sería ya el último video de este tema. Y a menos de que salgan dudas que ameriten hacer otro video, pues estaremos haciendo uno nuevo. De lo contrario, pues hasta aquí nos quedamos con este tema y pasaríamos a hacer ejercicios y luego al siguiente tema. Gracias por su atención.